Putin sabe que la economía rusa se está derrumbando y que todo irá a peor si no detiene la invasión de Ucrania. De hecho, en los últimos días, el presidente ruso ha dicho que los indicadores económicos van peor de lo previsto. Y en un sistema como el ruso, el punto no es solo lo que se ha dicho, sino que haya sido Putin quien lo dijo. Y esto a pesar de que la propaganda rusa repite desde hace años que Rusia soporta bien las sanciones y que el conflicto en Ucrania no pone en riesgo al país. Y en parte es cierto, Rusia aún no ha quebrado. Sin embargo, ahora algo está cambiando. Este video es una colaboración con Column, pero después hablaremos más de eso. Si vemos los números de la economía rusa, la desaceleración ya es evidente. Reuters escribe que el crecimiento ruso pasó del 4.9 en 2024 a cerca del 1 en 2025, mientras que en los primeros 2 meses de 2026 la economía se contrajo un 1.8%. Y en enero, el Fondo Monetario Internacional había recortado la estimación de crecimiento para 2026 al 0.8%. Y también el gobierno ruso y el Banco Central manejaban cifras bajas, con estimaciones entre el 1 y el 1.3 según el viceprimer ministro Novak. Y entre el 0.5 y el 1.5 según el Banco Central. Así que estamos hablando de un sistema que se está desacelerando de manera clara y que cada vez tiene menos recursos económicos para gastar. Pero ¿por qué la economía rusa durante mucho tiempo dio la impresión de ser fuerte? La respuesta es que una parte de la resistencia de la economía rusa era real. El problema, sin embargo, es que esta resistencia se construyó a través de la economía de guerra. Porque cuando un Estado aumenta de manera masiva el gasto militar, mueve las fábricas, la contratación pública, los salarios del sector bélico y varios sectores industriales. Entonces, a corto plazo puede parecer que el sistema está funcionando bien. El PIB sube, el Estado gasta, una parte de la industria se mueve y el desempleo baja. Gracias al reclutamiento y a la demanda de personal en el sector de defensa. Pero esto no significa que se esté construyendo un crecimiento real. Al contrario, significa que se está inflando la economía de manera artificial. Esto puede sostenerse por un tiempo y mientras el Estado tenga recursos para gastar. Pero a la larga, inevitablemente, llega la factura. Sobre todo si para sostener la economía de guerra se ha sacrificado la economía normal, la civil, para que quede claro. Y esto es exactamente lo que estamos viendo hoy en Rusia. Y lo que más pesa sobre la economía son las altas tasas de interés del Banco Central. Se mantienen altas para combatir la inflación. Junto con el costo del crédito, la escasez de trabajadores, el aumento de los impuestos y la disminución de los ingresos por petróleo y gas. Y ojo, cuando el Banco Central sube las tasas, sube el costo del dinero. Significa que pedir un préstamo se vuelve más caro. Una hipoteca para comprar una casa se encarece. Un financiamiento para abrir una empresa cuesta más, un préstamo para invertir en investigación o para expandir una empresa también. Y si el dinero cuesta más, muchas familias posponen las compras importantes, como la casa. Y muchas empresas, en cambio, posponen o incluso cancelan las inversiones. Y esto tiene un efecto directo en el crecimiento económico, porque menos hipotecas significa menos construcciones. Y menos financiamiento a las empresas significa menos proyectos, menos innovación y menos producción futura. En otras palabras, las tasas altas enfrían la economía y justamente por eso ralentizan el crecimiento. Entonces, ¿por qué el Banco Central ruso no baja esas tasas? En realidad, aunque lentamente, los está bajando. De hecho, hoy las tasas están al 15%. El pico en 2024, en cambio, fue del 21%. Sin embargo, siguen siendo bastante altas y Rusia no puede bajarlas rápidamente, porque el riesgo es que la inflación vuelva a aumentar. Inflación que está fuertemente alimentada por el gasto público, relacionado con la guerra, que pone mucho dinero en el sistema. Dinero que sin embargo permanece bastante limitado al sector de la defensa, así que no beneficia a la economía civil. Luego hay escasez de mano de obra, lo que empuja los salarios hacia arriba, sin que sin embargo haya un aumento en la productividad de los trabajadores. Y esto además pone en dificultades a las empresas, que para conseguir trabajadores tienen que pagarles mucho más, porque de lo contrario todos ellos se irían al ejército o a la industria de la defensa. Empresas que sin embargo por un lado tienen que pagar sueldos más altos, pero por otro lado no tienen mayores ganancias, porque la economía civil no crece. Y luego las sanciones occidentales también aumentan la inflación, que hacen que las importaciones sean más costosas, así que el Banco Central ruso se encuentra en una situación muy difícil. Si mantiene las tasas altas, frena la inflación, pero detiene las inversiones y el crecimiento. Si en cambio las baja, corre el riesgo de que los precios vuelvan a subir y de hacer que el poder adquisitivo de los ciudadanos rusos caiga. Y aquí entra en juego el problema del presupuesto público ruso, porque el problema de Putin es que para seguir financiando la guerra y el gasto público se necesita dinero, y ese dinero está siendo cada vez más difícil de encontrar. Ahora, es cierto que la crisis en Medio Oriente está ayudando momentáneamente a Moscú gracias al aumento de los precios del gas y el petróleo. Sin embargo, este beneficio probablemente
será relativamente momentáneo y sobre todo no es estructural. Y ya a principios de 2026, Rusia estaba recibiendo menos dinero del petróleo y el gas, es decir, su principal fuente de ingresos. Esto ha puesto presión sobre las cuentas públicas, al punto que el gobierno, en marzo, decidió incluso detener temporalmente algunas operaciones en el mercado de divisas, para no consumir las reservas. Para que quede claro, el Estado ruso compra y vende monedas extranjeras, sobre todo yuanes chinos, dependiendo de cómo le vaya en los negocios. Si obtiene buenos ingresos del petróleo, entonces usa ese dinero para comprar moneda extranjera y acumular reservas. Si en cambio recibe menos, hace lo contrario. O sea, vende esas reservas para obtener rublos y usarlos en el país para cubrir el déficit. Así que detener estas operaciones significa que el Estado decidió justamente suspenderlas, para evitar consumir demasiado rápido las reservas. Es como decir, temo que no me llegará el sueldo, así que mejor guardo los ahorros. Y ojo, esta decisión no surge de la nada. Entre enero y febrero, el Estado ya había tenido que vender moneda extranjera, por cerca de 500.000 millones de rublos para cubrir el déficit, o sea, para tapar el hueco entre ingresos y gastos. Y el motivo es que en 2025, los ingresos por energía ya habían caído un 24%, y en febrero incluso estaban reducidos a la mitad respecto al año anterior, también por los ataques ucranianos contra las refinerías rusas. Además de las sanciones occidentales y los descuentos obligados que los rusos tienen que hacer a los pocos compradores que les quedan, como la India y China, todo esto significa que Rusia está en una situación en la que entra menos dinero, pero los gastos siguen siendo altos, sobre todo por la guerra, y por eso el Estado tiene que empezar a usar las reservas, hacer recortes o encontrar otras formas de financiar el sistema. Y esta es una parte fundamental, porque Rusia todavía puede resistir, sí, pero solo resiste si logra mantener el flujo de ingresos que sostiene el sistema. Y si el flujo se ralentiza, y como demuestra la desaceleración del crecimiento del PIB ruso, se está desacelerando, todo se vuelve más complicado y el déficit a cubrir se amplía. ¿Y cómo está reaccionando el Kremlin? El Kremlin ha intentado descartar todo esto como dificultades de rutina. Pero si Putin pasa horas en reuniones con el gobierno y el Banco Central para discutir sobre el déficit y sobre la caída de los ingresos energéticos, no sé si estamos ante un problema ordinario o ante una presión que ya es difícil de ocultar. Sin embargo, hay una prueba clave que podemos hacer para entender la situación, es decir, mirar la tributación. Porque lógicamente, si un Estado tiene dificultades para encontrar recursos, es lógico esperar que aumenten los impuestos. Y de hecho eso está sucediendo. De hecho, el impuesto a las sociedades ha subido del 20 al 25% en Rusia. Luego se introdujeron tasas más altas sobre los ingresos, como nuestro ISR, para que se entienda. Y en 2026, el IVA en Rusia subió del 20 al 22%. Esto prueba que Putin tiene más dificultades que antes para encontrar dinero. Y el aumento de los impuestos, además, frenará aún más el crecimiento económico. De todos modos, como pueden ver, cuando se habla de noticias, es complicado hacerse una idea realmente clara de la realidad. También porque cada medio sigue su propia línea editorial. El problema es que esto a menudo lleva a presentar los hechos de forma exagerada, o por el contrario, minimizada. Para que me entiendan, un medio cercano a Rusia podría no darle importancia a un éxito de Ucrania. Por el contrario, un medio más occidental podría minimizar las dificultades de Ucrania o lo que sucede en Medio Oriente. Y entonces, ¿cómo se resuelve? La única manera es comparar diferentes fuentes. Así puedes tener más puntos de vista y formarte una opinión lo más cercana posible a la realidad. Y es aquí donde entra en juego el patrocinador de hoy, Column, que uso personalmente y que consulto regularmente tanto en el desayuno como mientras preparo los videos o antes de las transmisiones en vivo. Column es una plataforma que me permite mantenerme informado sin el ruido de las redes sociales, sin titulares sensacionalistas y sin la publicidad invasiva de los sitios tradicionales. Es un espacio pensado para fomentar la comprensión y el espíritu crítico. Además, en Column puedo analizar personalmente el feed según los temas que me interesan, leer artículos completos aunque normalmente serían de pago gracias a los acuerdos con diferentes medios, o escucharlos en versión de audio si estoy en el coche o en el gimnasio. Y también está Column IA, que permite hacer preguntas y recibir respuestas basadas en fuentes confiables, así puedes ahorrar tiempo sin sacrificar la calidad de la información. Y es especialmente útil cuando tienes poco tiempo, pero igual quieres mantenerte informado. Otro aspecto importante es que parte de los ingresos del plan Premium se redistribuye a los medios, ayudando a sostener a quienes producen los artículos. Así que si quieren entender mejor lo que pasa en el mundo sin verse influenciados por una sola línea editorial, Column es una herramienta que considero realmente útil y que les recomiendo. Encuentran el enlace en la descripción y en el primer comentario, con acceso al plan Premium a precio con descuento dedicado a nuestra comunidad. Ahora volvamos al video. La situación crítica de las finanzas públicas del Kremlin obviamente no se queda confinada en los palacios del poder y en las estadísticas del PIB, sino que llega a los territorios y a las diferencias entre el centro y la periferia. Y de hecho, en algunas regiones económicamente más frágiles y dependientes del Estado, ya se están registrando retrasos en los pagos de salarios en el sector público. Y esto no es un detalle menor, porque significa que el problema empieza a entrar en la vida concreta del país.
Y esto es lógico si piensan que entre 2021 y 2025 la parte del presupuesto federal ruso destinada a la defensa aumentó en 17 puntos porcentuales, mientras que la del bienestar social bajó en 10 puntos, y también la salud, la educación y la economía civil han perdido peso. Esto no significa que de inmediato desaparezcan hospitales, escuelas o pensiones, pero al dar prioridad a la guerra, el Estado reduce los recursos para el resto de la economía, comprimiéndola. Luego, para empeorar el panorama, también está el problema demográfico. De hecho, la población rusa ha bajado de 145.5 millones en 2019 a 143.5 millones en 2024 entre la disminución de la natalidad, la emigración y las pérdidas relacionadas con el conflicto. Luego, claro, el desempleo estaba en 2 en 2025. Pero esto, por paradójico que parezca, no es una buena noticia. Porque no se debe a una gran demanda de trabajadores, causada por una economía en crecimiento, sino a una escasez estructural de trabajadores. Porque la gente se va de Rusia, se va al ejército o se va a trabajar en el sector de defensa, que paga bien, pero que genera un crecimiento falso. Pero ojo, porque hay que decirlo, como se anticipó, la crisis en Irán está mejorando las cosas para Moscú, justo en el momento en que la situación se estaba deteriorando visiblemente. De hecho, Reuters escribe que en abril de 2026, el Fondo Monetario Internacional revisó al alza el crecimiento previsto de Rusia para 2026, llevándolo del 0.8 al 1.1%. Y esto gracias al aumento de los precios del petróleo y del gas relacionado con la crisis en Medio Oriente y el bloqueo del estrecho de Hormuz por parte de Irán, tras el ataque estadounidense. Pero atención de nuevo, porque esto significa que Rusia no ha mejorado sus perspectivas gracias a una transformación estructural de su economía, sino porque el mundo se ha vuelto más inestable y el precio de su principal producto ha subido. Y es una gran diferencia, porque una cosa es decir que una economía se está recuperando gracias a más productividad, más inversiones sanas, más competitividad y así sucesivamente. Muy distinto es decir que está tomando un poco de respiro porque el petróleo vale más debido a una crisis internacional, porque significa que la pequeña mejora en las estimaciones rusas no desmiente la tesis del video. Si Rusia respira mejor solo cuando el mundo se incendia y el petróleo o el gas vuelven a subir de precio, no estamos ante una prueba de fuerza, sino ante una prueba de dependencia. Luego, claro, Reuters también explica que el alza del crudo ha fortalecido el rublo, que ha ganado un 8% frente al dólar, y que esto ha llevado al gobierno a considerar incluso un regreso anticipado al mercado de divisas, del que hablábamos antes. Pero también aquí el punto no cambia. El alivio es temporal y viene del exterior, no de reformas ni de una mejora estructural de la economía y del sistema ruso. Y además, este alivio energético ni siquiera resuelve las contradicciones internas del sistema ruso. En algunos casos, incluso las hace más evidentes. Tomemos el rublo, por ejemplo. Un rublo fuerte sí ayuda al Banco Central en la lucha contra la inflación, pero al mismo tiempo perjudica el crecimiento, reduce las ganancias de las empresas exportadoras, las obliga a recortar inversiones y hace que los productos rusos sean menos competitivos. Porque si el rublo cuesta más, desde el extranjero es más caro comprar productos rusos. Así que incluso cuando llega una noticia aparentemente positiva, de inmediato surge el lado negativo. Y esto es típico de los sistemas bajo presión. Luego está también la cuestión de las sanciones. De hecho, Rusia sí se ha adaptado, claro, pero adaptarse no significa que no haya sufrido daños. Por ejemplo, Business Insiders, retomando un análisis del Servicio de Seguridad de Letonia, habla de 130.000 millones de dólares en costos extra asumidos por Rusia entre 2022 y 2025 para comprar bienes occidentales a través de canales alternativos. Y si esto es cierto, confirma que adaptarse a las sanciones no significa salir ileso, sino que significa comprar a precios menos ventajosos y gastar más, reduciendo los propios márgenes. Y lo mismo aplica para las inversiones, que también se han visto frenadas por las sanciones. De hecho, en 2025, el crecimiento ruso se vio limitado por tasas tan altas que detuvieron las inversiones. Y que, según Germán Gref, importante banquero ruso, una recuperación seria también depende de una disminución de la tasa de interés, que debe llegar al menos al 12%, mientras que hoy todavía está en 15%. En resumen, si sacamos cuentas, Rusia no está en el colapso final, porque todavía tiene capacidad fiscal, control político y aún tiene la posibilidad de mover recursos, aumentar los impuestos, reducir el gasto civil y por lo tanto sigue sosteniendo la guerra, al menos en el corto plazo. Y de hecho, varios análisis consideran posible que Moscú continúe financiando el conflicto incluso en 2027, pero con costos cada vez más altos. Y el punto, sin embargo, no cambia, porque la verdadera pregunta no es si Rusia colapsará mañana, sino cuán sostenible es un sistema que para mantenerse en pie debe sacrificar crecimiento, inversiones, territorios, presupuesto y futuro.
Un sistema que pasa de un crecimiento de 4.9% en 2024 a cerca de 1% en 2025 y que registra una contracción de 1.8% en los primeros 2 meses de 2026, en el que el Fondo Monetario primero recorta la estimación a 0.8 y luego la eleva a 1.1 solo gracias al alza del petróleo. Un sistema que tiene que subir los impuestos, convivir con tasas elevadas, sufrir la falta de productores, presionar a las regiones y esperar que la energía siga dándole un poco de respiro. Sin mencionar la crisis demográfica, que a largo plazo dañará la economía aún más. También porque son los jóvenes los que innovan, los que crean empresas, los que a largo plazo tienen la capacidad y muchas veces la posibilidad de aumentar el PIB. Y además del hecho de que nacen pocos jóvenes debido a la crisis demográfica, los pocos que nacen y estudian luego también se van al extranjero. Y es precisamente por eso que las palabras de Putin cuentan tanto. No porque nos esté diciendo toda la verdad, sino porque ya una parte de la verdad no puede seguir escondiéndose debajo de la alfombra. Y en un sistema autoritario es obvio que los reconocimientos llegan tarde. Así que si hoy Putin admite que los indicadores van peor de lo esperado, significa que el problema empieza a ser serio. ¿Y ustedes creen que Rusia está destinada a ceder y retirarse de Ucrania? Escríbanmelo en los comentarios y recuerden descubrir Column, el patrocinador de hoy, si quieren mantenerse realmente informados sobre las noticias de Italia y del mundo. El enlace está en la descripción y en el primer comentario. ¡Adiós!